Oli, ¿cómo están? Abran su cámara, por favor, que tiene mucho que no los veo. Tal vez nunca los he visto en vivo. Gracias, Agus. Los demás, muchachos, para que los pueda ver rápido nada más, para hacer la introducción. Gracias, Beto, Marianita, hola, Suri. Hola, iPhone. No cambié mi nombre, perdón. Ah, bueno. Hola, Lick. ¿Cómo estás? Vane, muy bien. Bueno, muchachos, les voy a poner en el chat, si quieren ya cierre la cámara, yo la voy a mantener abierta para el proceso de la grabación. Siempre es más fácil que si me ven hablando, me entiendan más, ¿sale? Eso es natural siempre. Entonces, voy a silenciar un momento mi micrófono y les voy a pedir, por favor, que llenen su asistencia y contesten el examen, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Los espero 5 minutitos, son 12:11 a las 12:16, ¿va? ¿Podrían mandar el link para la asistencia? Sí, Jimé, ¿ya quedó? ¿Ya quedó? Ay, espérense, que aquí ya se hizo un desmadre. Listo. Ya, profe. Se vició poquito a poquito. Es que conecté mi teléfono, pero se me olvida siempre desactivar el altavoz. Y ya saben. Entonces, lo que me entra el pánico y ahí le hago, pues ya. Entonces, ¿podemos revisar el examen, muchachos? Sí. Ok. ¿Quién tiene la primera pregunta para definir qué es un radical de alquilo? Rama que perdió un hidrógeno. Muy bien, Julie. Es una rama que perdió un hidrógeno. Yo le pondría otra cosa. ¿Qué es lo que estudia la química orgánica siempre? ¿Se acuerdan? ¿Un carbón? Los hidrocarbonos. Oh, correcto. Hidrocarburos. Hidrocarburos. Entonces, yo tengo un hidrocarburo y a ese hidrocarburo lo voy a representar como CnHn para decir que sea cualquiera. Y lo que hacemos es que a este le quitamos un hidrógeno y se convierte entonces en un radical de alquilo. Pongo el enlace ahí. ¿Cómo identifico siempre que estoy bajo un radical de alquilo? Porque siempre debe de tener un enlace que no está ocupado ahí. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Sí. Ahora vamos a ver cómo podríamos dibujar, por ejemplo, un metil primero en fórmula semidesarrollada. Díctenme. CH3 el radical. Y una rayita, ¿no? Que es el enlace de anclaje hacia la cadena principal. Si yo quiero dibujar ahora en fórmula lineal este metil, decíamos ayer era una línea recta como la que aparece ahí en la pizarra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ahora yo quiero dibujar un etil, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El etil, quiero que me dicten primero la fórmula semidesarrollada. CH3. CH3. Luego ¿sí? enlace simple. Enlace simple. CH2. Luego CH2. Y luego dejamos el enlace que es el que va a anclar a la cadena. Si yo quiero dibujar entonces esto, voy a tener lo siguiente. Tengo, por ejemplo, mi enlace de anclaje y lo que vamos a tener es ahora sale otra figurita hacia acá. Oli, ¿por qué lo estás dibujando así? Porque al final yo siempre en mi mente tengo que tener la idea de tener una hoja panal y las hojas panales siempre son hexágonos. Entonces, noten ustedes, muchachos, cómo esta parte de aquí tiene un hexágono. Es como una pequeña parte que formaría después el hexágono completo. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Sí. Luego, entonces, tendríamos un propil y entonces el propil, ¿cómo lo dibujo? En fórmula semidesarrollada. Díctenme. CH3. CH3, ¿qué más? CH2. Uh-huh. Enlace Muy simple. bien, ¿qué más? ¿Qué más? CH2. Y el CH2. ¿El enlace qué? Perdón. suelto. Muy bien, el enlace que nosotros tendríamos ahí suelto. Gracias, Julie. Entonces, tendríamos este propil
Así, y lo que vamos a hacer enseguida es dibujar entonces esta estructura. Si yo les digo, primero dibujen el enlace de anclaje, que sería este de aquí. Luego entonces lo que vamos a hacer es determinar este que nosotros tendríamos aquí. Y luego entonces, si quiero seguir dibujando, tendría que cerrar para hacer el hexágono, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Este sería el propil. Otra forma de dibujar al propil, pongo mi enlace de anclaje, luego entonces pongo, por ejemplo, aquí para hacer el hexágono, y luego en lugar de bajar, hago como si hubiera un hexágono para arriba y entonces coloco la otra estructura aquí. Tanto este de arriba como este de abajo son propiles. ¿Va? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Luego entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora el isopropil, ay, se me olvida cambiar de lápiz. El isopropil, lo que yo voy a tener es que decíamos que el prefijo iso hacía la referencia como de un triángulo que se va a formar. ¿Me dictan la estructura semidesarrollada? H3, H3. ¿Qué más? enlace simple. CH. Sí, ¿qué más? Sí. CH. Y Sí, luego Sí, ¿qué más? el enlace para abajo. El enlace. Ok, y el enlace para abajo, CH3. CH3. La otra forma de escribirlo, les decía ayer, CH3, CH, el enlace de anclaje y luego el CH3 para abajo, haciendo referencia justamente al triángulo que nosotros veríamos ahí. La manera de dibujar esto entonces es la siguiente. Dibujo mi línea de anclaje o mi enlace de anclaje y lo que voy a hacer es, entonces pongo uno hacia este lado, luego el otro, déjenlo pongo mejor de acá y hacia acá. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, profe. Entonces, básicamente lo que nosotros entonces tendríamos sería una estructura que no alcanza a cerrar como el triángulo, porque no es un ciclo, pero al final denota que ahí hay 3 carbonos y que el anclaje está sobre el carbono secundario. Se llama carbono secundario no porque sea el segundo en la fila, sino porque está unido a 2 carbonos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahorita es, yo les dejé de tarea que investigaran varios radicales de alquilo. Yo les voy a poner muchos más de los que les dejé investigar y les voy a pedir por favor que hagan capturas de pantalla de cada uno de los que aparecen ahí, porque son con los que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Entonces, quiero que los tengan ahí a la mano porque luego se les olvida cómo dibujarlos. Los primeros entonces aparecen en pantalla. Vean ustedes, el metil ya lo dibujamos. Ya dibujamos un etil, un propil y un isopropil con las estructuras que acabamos de hablar. Les pedí que buscaran los butiles y todos los butiles asociados con todas las formas diferentes. El butil más simple es como un propil, la única diferencia es que agregué otro carbono antes del sitio de anclaje, que sería este de aquí. Entonces nosotros lo vamos a ver así o incluso lo podríamos ver siguiendo esta estructura como yendo hacia acá abajo o yendo hacia acá abajo. Cualquiera de las 3 estructuras está bien, siempre y cuando sigas tu hoja panal. Ajá. Entonces, el chiste es, ya mañana que vamos a empezar a trabajar con las hojas panales, ustedes se van a dar cuenta cómo la misma hoja nos va a empezar a dictar la geometría. Entonces, ustedes no se preocupen por eso. El chiste es que aprendan a contar. No contamos líneas, contamos vértices. El primer vértice lo vamos a encontrar aquí. 1, 2 y 3, por ejemplo. Para este de acá abajo. 1, 2, 3 y 4. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Ok, entonces lo que vamos a determinar ahora es, por ejemplo, un isobutil. Vean ustedes que en este sector que yo tengo aquí es como si yo viera el isopropil. Vean, se parece muchísimo al isopropil. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, en lugar de que este carbono que era secundario tuviera el anclaje directo a la cadena, a este se le pegó otro nuevo carbono y entonces hizo como un triángulo más grandote. Lo que vamos a hacer es entonces dibujar. Pones tu sitio de anclaje y pones como si fueras a dibujar, por ejemplo, un etil, que es lo que nosotros tendríamos aquí. ¿Ven ustedes? Y de ese entonces parte otra vez ese triángulo incompleto que teníamos arriba, de tal manera que entonces
a este isopropil solo le agregamos una línea más, haciendo referencia a que ahí hay un nuevo carbono que se agregó y entonces mantenemos la estructura de triángulo. Vean ustedes, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un triángulo que es pequeñito y en este tendríamos un triángulo más alargado, pero sigue siendo un triángulo, por eso conservamos el prefijo iso. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Aquí el secbutil, para esta imagen que nosotros tenemos aquí, lo que hice fue borrarlo, porque en realidad es otro isobutil, nada más que lo pusieron aquí como si fuera secbutil y no es verdad. El secbutil, les puse aquí, les subrayé el prefijo sec. Hace referencia a secundario. Secundario significa que es un carbono que se encuentra unido a otros dos carbonos como el que vemos en pantalla. Vean ustedes, pongo un butil, es decir, una estructura de 4 carbonos, le arranco uno de los hidrógenos, pero específicamente me dice que se lo arranque al carbono secundario. ¿Qué significa? Que este carbono está unido a 2 carbonos de manera directa. La estructura se puede ver así o se puede ver así sin problema, como para tratar de ahorrar como espacio a la hora de que dibujamos la estructura. Cualquiera de las dos está bien. ¿Cómo se ve en una estructura lineal? Vean ustedes, ustedes dibujan un butil, por ejemplo, que sería este que nosotros tendríamos aquí abajo, y lo que tendríamos sería, en el carbono secundario metes la línea de anclaje, este es el primero. Oli, pero este de aquí abajo, por ejemplo, también es un carbono secundario, entonces también podría llevar una línea de anclaje. Nada más que en el momento en el que estés haciendo el dibujo, la geometría sobre la que dispongas va a establecer en dónde pones el radical. Entonces, ¿lo pones aquí o lo pones acá? Cualquiera de los dos está bien. La otra forma es dibujarlo de esta manera. Vean ustedes, se sigue cumpliendo que son 4 carbonos y aparte se cumple que estamos sobre el carbono secundario. La raíz puede estar aquí, pero también puede aparecer de este lado. Entonces, cualquiera de las dos están bien. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Los prefijos entonces no están ahí nada más como de oquis, sino los prefijos nos dan información adicional de la naturaleza que tiene ese carbono que se va a anclar. En el caso que nosotros vemos un terbutil, bueno, pues este terbutil lo que tiene la característica es que está anclado a un carbono que es carbono terciario por el prefijo ter. Quiere decir que está unido de manera directa a 3 carbonos, 1, 2 y 3, ¿sale? Si ustedes se fijan, muchachos, aquí podría entrar otro carbono. Entonces, muchas veces mis alumnos me han dicho, Oli, pero entonces este no va a ser un carbono terciario, va a ser un carbono cuaternario. Y yo les digo, no supongan lo que puede pasar, porque tú no sabes si lo que va a llegar aquí efectivamente va a ser un carbono o va a ser un oxígeno o va a ser un nitrógeno o va a ser otra estructura. Entonces, tú parte de lo que ves, no de lo que puede ser. En este caso, entonces, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos se convierte en un carbono terciario. Un terbutil es una estructura de 4 carbonos que ha perdido un hidrógeno y el enlace se encuentra sobre el carbono terciario. Entonces, esta estructura vemos aquí. Normalmente, cuando dibujemos las estructuras, van a alcanzar a ver, por ejemplo, en algún momento, que la estructura se hace como una forma de cruz. Una forma de cruz típica, sin ninguna otra cosa adicional, eso es un terbutil. Si lo queremos dibujar con mayor estructura, con mayor geometría, lo que vamos a tener entonces es lo siguiente. Un carbono como anclaje, este enlace como anclaje, y entonces lo hacemos como si tuviéramos la estructura tetraédrica que tendríamos ahí, nada más con la diferencia de que en este enlace sigue habiendo un CH3, un CH3 y un CH3, respetando entonces la geometría de la estructura panal. ¿Dudas, muchachos? No. No, profe. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente, aquí la siguiente plantilla que tendríamos. Y entonces tenemos los pentiles, que son muy parecidos a, por ejemplo, a los butiles, con la diferencia de que agregamos un carbono más. El isopentil, noten ustedes, esta porción de aquí es como el propil. Luego le agrego otro carbono, se hace isobutil, y luego le agrego otro carbono y se hace isopentil. Entonces se hace un triángulo todavía más grandotote.
lo que vemos es, entonces, fíjense ustedes, al inicio tienes que agregar 2 carbonos, agregas 1 y agregas 2, ¿sale? Y luego entonces los 3 carbonos adicionales, agregas 1, 2 y 3. Lo único que hicimos fue crecer a este triángulo que ahora tenemos acá. Vean ustedes, este triángulo ahora se ve más extendido. ¿Dudas? ¿No? No. No. Si nosotros vamos al secpentil, díganme por favor qué significa este prefijo sec. ¿Qué es el secundario? Sí. ¿Qué es el secundario? Muy bien, Agus. Entonces, quiere decir o hace referencia a que ahora nosotros estamos sobre el carbono secundario. Por lo tanto, dibujamos el pentil 1, 2, 3, 4, 5 y lo anclamos sobre un carbono secundario. Puede ser aquí o puede ser acá, sin ningún problema. Ahora, la otra es seguir la estructura que nosotros teníamos del secbutil y tratamos de cerrar ese hexágono. Y entonces ponemos el anclaje sobre el carbono secundario. Sin problema. Terpentil hace referencia a que nosotros estamos, entonces, el anclaje va a ocurrir sobre el carbono que es terciario. Por lo tanto, entonces lo que vamos a ver es, tenemos el terbutil y agregamos un carbono a la cola. ¿Por qué lo agregamos a la cola? Porque si no, entonces, este carbono terciario ya no va a tener el anclaje principal. Entonces, ter significa que el anclaje está sobre el carbono terciario y por eso mandamos a este otro carbono a la cola. Es como una cruz, pero extendida. Entonces, nosotros vemos la cruz, pero extendida, o vemos la cruz en estructura aquí tetraédrica, pero extendida. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Sí, y luego entonces tendríamos un neopentil. Neopentil significa que tienes un carbono terciario antes que tú. Entonces, fíjense ustedes, tengo este neopentil y aquí, en vez de dejarle el anclaje al carbono terciario, que era en su momento terciario, ahora metemos un nuevo carbono y ese es el que se ancla. Entonces, el terbutil lo que hizo es que se le pegó a la cabecita otro nuevo carbono que ahora es un neopentil. Para que ustedes lo vean más, como más comparativo con el caso anterior, vean ustedes, en el terpentil tengo la cruz y luego un enlace para abajo. En el neopentil primero tengo el enlace y luego tengo la cruz. ¿Sale? Entonces vean ustedes cómo cambia las estructuras nada más entre ser ter o ser neo. Ter significa anclaje sobre el carbono terciario, neo significa el anclaje está primero un carbono y luego el carbono terciario. Luego entonces ayer vimos hidrocarburos aromáticos y aparecían, por ejemplo, los derivados de benceno. Cada uno de estos hexagonitos que aparecen aquí es un benceno y cuando tú unes 2 bencenos dan como resultado una estructura que se llama naftaleno. Cuando el naftaleno se hace radical, es decir, cuando pierde un hidrógeno, tiene 2 posibilidades. Pones uno de los enlaces, el sitio de anclaje primero en el primer carbono que se encuentra después de la unión y se llama alfa. Si lo recorres en 2 carbonos, ahora se llama beta. Alfa naftil y beta naftil. ¿Vamos bien? Sí. Y normalmente, la mayoría de las veces nos quedamos con la idea de que los hidrocarburos solamente pueden, si son alcanos, son los que donan los hidrógenos. Pero la realidad es que hay un montonal de radicales que se formaron a partir de alquenos, de alquinos o de ciclos. Entonces son los que vamos a ver ahorita. Si yo tengo un eteno y a ese eteno que tiene doble enlace le hago que uno de los hidrógenos se vaya, se convierte en un vinil. Seguramente han escuchado esta palabra. Porque se utiliza, por ejemplo, para estampar playeras, para estampar camionetas, para lo que tú quieras que tenga que ver con un estampado, se ocupa mucho el vinil. O incluso, por ejemplo, para pintar cosas. La pintura vinílica tiene radicales de vinil. Entonces es como si tuvieras un eteno, pero ahora tienes un sitio de anclaje, es decir, perdió un hidrógeno. La estructura es, dibujas como un etil, pero le pones un doble enlace. Luego entonces vamos a tener un caso en donde podríamos, por ejemplo, dibujar como propiles. Vean ustedes, este ejemplo,
Este ejemplo y este ejemplo son de dibujar propiles. Yo dejo, si yo no le pongo los enlaces ahí, al final lo que tengo es un propil. Si lo que tienes es cerca del sitio de anclaje, tienes un doble enlace en ese propil, se llama propenil. Si el doble enlace está lejos del sitio de anclaje, ahora se llama alil. Si lo que tienes es un triple enlace lejos del sitio de anclaje, se llama propargil. Y si tienes un triple enlace cerca del sitio de anclaje, se llama propinil. Y ahorita sus caras dicen, ay, no, Oli, esto está muy difícil, son muchos nombres. Sí, y van a ser más. Entonces, por eso les digo que deben de tener un acordeoncito ahí a la mano, porque cuando ven el radical, ustedes buscan rápido en su acordeón y entonces sin problema detectan cuál podría ser el radical en lo que se lo aprende, ¿sale? Luego, entonces, podríamos tener el caso de tener un metileno, es decir, que en lugar de tener un metil, tengas ese metil, pero con un doble enlace, se llama metileno. En vez de dibujarlo como lo tengo aquí, normalmente lo dibujamos como aparece en esta zona de acá. Ajá. Esta es una excepción en donde no tratamos de no abreviarlo porque pudiéramos confundirnos de que se nos hubiera olvidado escribir un oxígeno u otra cosa, por ejemplo. Tendríamos un etinil que se parece al vinil, nada más que ahora en lugar de tener un doble enlace, tiene un triple enlace, como lo pusimos aquí. Tendríamos un isobutinil, pero ahora tiene un doble enlace. Y los ciclos, como podríamos tener, por ejemplo, el ciclopropil, el ciclobutil, el ciclopentil, el ciclohexil. Aquí me faltó uno que se llama crotil, que es un butil que tiene un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Es este que tendríamos aquí. Y luego el benceno pierde un hidrógeno y se convierte en un fenil. Seguramente lo han escuchado en un compuesto que se llama fenilalanina, que es la manera en la que se endulza, por ejemplo, un refresco de dieta o cosas de dieta, que hacen, este fenil hace que ustedes en su cerebro confundan que están tomando azúcar cuando no están tomando azúcar. Entonces, les da una sensación como de saciedad de carbohidratos. Y el bencil es un benceno, pero en lugar de tener una sola rayita, tiene dos rayitas como si hubiéramos pegado ahí un etil. Quiere decir que antes de tocar al benceno, tuvimos que haber puesto un carbono antes, que sería este carbono que tendríamos aquí. Espero hayan hecho capturas de pantalla de todo lo que estamos viendo ahorita o se las regreso para que hagan las capturas. Ustedes díganme. Niños. Regréselas, por favor. ¿Podría regresarlas, por favor? Sí. Ahí está la primera. ¿Listo? Sí, profe. Sí. La segunda, ahí está. Ya después ustedes mismos las van a hacer más bonitas. La tercera. ¿Listo? Y ya, porque Sí, lo otro profe. es de mi otra clase. ¿Dudas, muchachos? ¿No? No. No, profe. Eso vamos a necesitar un montonal de tiempo para que ustedes logren aprenderlo, pero como es el pan nuestro de todos los días y todos los días ocupamos radicales diferentes, entonces se van a dar cuenta que después de un rato ya no les va a fallar, ¿sale? Y si les falla siempre tienen los acordeones, así es que no hay problema por eso. Lo que vamos a ver entonces en este momento es lo siguiente. Fíjense ustedes, aparece en pantalla unos ejercicios que tendríamos aquí. Lo que vamos a hacer ahorita es entonces, fíjense, ya tienen este archivo que se encuentra ahí en Classroom. De hecho, aparece como si nadie lo hubiera entregado, pero en realidad es porque a la hora de que yo lo codifiqué, estaba con un grupo que tenía que entregar a las 9 de la mañana. Ahorita les cambié el horario de entrega para las 2 de la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es un primer ejercicio para acordarnos de los tipos de carbono, porque como los radicales llevan prefijos que hacen referencia a los tipos de carbono, necesito que lo tengan bien claro. Entonces, el primero que aparece aquí es un hidrocarburo de 3 carbonos. Si nosotros recordamos, los hidrocarburos de 3 carbonos tienen el prefijo prop.
Como en este caso tiene puros enlaces simples, entonces yo pongo propano. El compuesto que aparece entonces aquí se llama propano, específicamente es un gas. Decimos, ¿cuántos carbonos primarios encontramos en la molécula? Díganme ustedes e identifíquenlos. ¿Cuántos carbonos primarios? ¿Alguien? 2, Dos. ¿Cómo lo sabes, Agus? porque son los de la orilla están solo unidos a uno, ¿no? A un carbono. Correcto, los de la orilla, los terminales siempre van a ser primarios. Entonces aquí hay 2. ¿Cuántos secundarios ven ustedes en la molécula? 1. 1. 1. Que sería entonces el que aparece aquí, en el centro. ¿Cuántos terciarios ven? 0. Ninguno. ¿Y cuántos cuaternarios ven? 0. 0 igual. 0. Entonces, lo que van a hacer es, se van a tomar, por favor, 5 minutos para resolver estos 3 que aparecen y regresamos. Cierro cámara, cierro micrófono. Son ahorita 12:41. A las 12:46 los revisamos y les explico qué es su tarea. ¿Sale? Sirve que edito el horario. ¿Listo? Sí. Va que va, pues. Entonces, el primero, yo les digo cómo se llama porque ustedes todavía no saben cómo se llama. Mañana vamos a aprender a hacer eso. 2-metilbutano se llama este compuesto. Di una coordenada acerca del radical y luego nombré la cadena principal. ¿Cuántos primarios se encontraron aquí? 3. Que son los vértices de la molécula, son estos 3. ¿Cuántos secundarios? 2. 2. ¿Seguros? 1. 1, ¿no? 1. 1. Que es este de aquí. ¿Cuántos terciarios? 0. 0. 1. 1. 1, que es este de aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuántos cuaternarios? 0. 0. Muy bien. La siguiente molécula se llama 2,2-dimetilbutano. ¿Cuántos primarios? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos secundarios? 1. 1, que sería este que nosotros tenemos aquí. ¿Cuántos terciarios? Ninguno. Ninguno. ¿Y cuántos cuaternarios? 1. 1, que sería este que tendríamos aquí. Esta última molécula que nosotros tenemos aquí se llama 2,2,4 trimetilhexano. Y luego entonces díganme cuántos primarios ven. 5. 1, 2, 3, 4, 5, que son los vértices de la molécula. ¿Cuántos secundarios? 2. 2, que serían este de aquí y este de aquí. ¿Cuántos terciarios? 1. Este de aquí. ¿Y cuántos cuaternarios? 1. 1, que es este de aquí. Y entonces nosotros tendríamos completo nuestro ejercicio. Por favor, que de todas maneras lo suban a Classroom. Dice ahí radicales de alquilo 2, me parece. Lo suben y entonces fíjense lo que van a hacer de tarea. Entrada. Primero, tienen que imprimir un archivo que les mandé y dice ahí imprime. De hecho, dice ahí imprime. Son 19 páginas. No necesito las 19 páginas luego. Necesito las primeras 6. ¿Sale? Esas son con las que voy a trabajar esta semana. Pero si tú la quieres imprimir todo de fregadazo, está bien, nada más que cuida que no se te vayan a maltratar esas hojas porque las voy a ocupar durante mucho tiempo. Luego entonces, fíjense, de tarea para mañana aparecen estas estructuras. Lo que quiero es que empiecen a poner sobre la estructura, imprimen el documento y entonces ponen, por ejemplo, aquí este es un metil, este de aquí es un etil, este de aquí es un propil. Van a empezar a identificarlos.
todas las ramificaciones que salgan sobre la línea horizontal, todas esas ramificaciones las van a ir poniendo para todas las estructuras que aparecen aquí. Entonces, para estas dos, para estas de acá abajo y para estas de acá abajo. Oli, son suficientes para que entiendas lo que necesito que aprendas mañana. Ajá. Recuerden ustedes, todas mis tareas tienen un propósito, no es fregarlo, sino que me ayuden para que el siguiente tema que vamos a ver sea más sencillo. Y entonces, el día de mañana los voy a enseñar a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, esta estructura, yo quiero que la pasen a una estructura lineal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta estructura viene para acá, por ejemplo, y esta estructura viene para acá. Y luego, entonces, la estructura de aquí iría hacia acá abajo, y luego esta estructura de acá iría hacia acá arriba. Entonces, lo que yo hice ya fue pasar toda esta estructura a esta y les voy a enseñar a nombrarlo. Entonces, vamos a ir por pasos. Por eso mañana necesito a fuerza su hoja panal para que sea más sencillo hacerlo. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? No, Entonces, profesor. si no hay más dudas, muchachos, nos vemos el día de mañana y que tengan bonito día. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Bye. Cuídense. Bye. Adiosito.